289. Trastornos del mediastino. El mediastino es la región que se encuentra entre las cavidades pleurales. Se divide en tres compartimientos. Cuadro 289.1. El mediastino anterior, que abarca desde el esternón anterior hasta el pericardio y, por detrás, hasta los vasos brachiocefálicos, contiene el timo, los ganglios linfáticos anteriores y las venas y las arterias mamarias internas. El mediastino medio se encuentra entre el anterior y el posterior y contiene corazón, arcos ascendentes y descendentes de la aorta, vena cava, arterias y venas brachiocefálicas, nervios diafragmáticos, tráquea, bronquios principales y sus ganglios linfáticos contiguos, así como arterias y venas pulmonares. El mediastino posterior está unido al pericardio y la tráquea por delante y a la columna vertebral por detrás. Contiene aorta torácica descendente, esófago, conducto torácico, venas ácigos y hemiácigos y el grupo posterior de ganglios linfáticos mediastínicos. Tumoraciones mediastínicas. El primer paso para valorar una masa en el mediastino es situarla en uno de los tres compartimientos mediastínicos, ya que cada uno presenta lesiones características diferentes. Cuadro 289.1. La tomografía de barrido es la técnica más valiosa para valorar las tumoraciones mediastínicas y es el único método de imagen que debe realizarse en gran parte de los casos. Los estudios del aparato digestivo con bario están indicados en muchos pacientes con lesiones mediastínicas posteriores, ya que las hernias, los divertículos y la acalasia se diagnostican con facilidad de ese modo. Una gammagrafía con iodo 131 puede establecer de modo eficaz el diagnóstico de bocio intratorácico. El diagnóstico definitivo se obtiene mediante mediastinoscopia o mediastinotomía en muchos pacientes con tumoraciones en los compartimientos mediastínicos anterior y medio. Es posible establecer un diagnóstico sin toracotomía mediante una biopsia percutánea con aspiración con aguja fina o biopsia transesofágica endoscópica o endobronquial con control ecográfico de masas mediastínicas en gran parte de los casos. Otras alternativas para establecer el diagnóstico son toracoscopia asistida por video. En muchos casos es factible establecer el diagnóstico y extirparse la tumoración mediastínica con esta última técnica. Mediastinitis aguda. Gran parte de los casos de mediastinitis aguda se debe a perforación del esófago o se produce después de una esternotomía media en la cirugía cardíaca o por infecciones que descienden del cuello, cavidad oral o área facial. Los pacientes con rotura de esófago son enfermos agudos con dolor torácico y disnea debido a la infección mediastínica. La rotura de esófago puede ocurrir espontáneamente o como complicación de la esofagoscopia o la inserción de una sonda de Blackmore. El tratamiento más adecuado es la exploración del mediastino con la reparación primaria del desgarro esofágico y drenaje del espacio pleural y el mediastino. La incidencia de mediastinitis después de una esternotomía media es de 0.4 a 5.0%. Los pacientes a menudo acuden con drenaje de la herida. Otros cuadros iniciales incluyen septicemia o mediastino ensanchado. El diagnóstico suele establecerse con aspiración mediastínica con aguja. El tratamiento comprende drenaje inmediato, desbridamiento y antibiótico-terapia parenteral, pero la mortalidad es aún mayor al 20%. Mediastinitis crónica. El espectro de la mediastinitis crónica va desde la inflamación granulomatosa de los ganglios linfáticos del mediastino a la mediastinitis fibrosante. La mayor parte de los casos se debe a tuberculosis o histoplasmosis, pero a veces la causa corresponde a sarcoidosis, silicosis y otras micosis. Los pacientes con mediastinitis granulomatosa casi nunca manifiestan síntomas. Aquellos con mediastinitis fibrosante presentan signos de compresión de una estructura mediastinal, como la vena cava superior o las vías respiratorias superiores, parálisis del nervio laríngeo recurrente o frénico u obstrucción de la arteria pulmonar o las venas pulmonares proximales. Si hay venas o arterias involucradas, la colocación de un catéter, stent, alivia los síntomas en muchos pacientes. Neumomediastino. En esta anomalía existe gas en los intersticios del mediastino. Las tres causas principales son: 1. Rotura alveolar con paso de aire hacia el mediastino. 2. Perforación o rotura del esófago, la tráquea o los bronquios principales. Y 3. Introducción de aire desde el cuello o el abdomen hacia el mediastino. El rasgo característico es un dolor intenso subesternal con o sin radiación hacia el cuello y los brazos. La exploración física suele revelar enfisema subcutáneo en la escotadura supraesternal y signo de Ammann, que es un crujido o clic sincrónico, chasquido sincrónico, con el latido del corazón y que se escucha mejor en el lado izquierdo en decúbito. El diagnóstico se confirma con una radiografía de tórax.
No requiere tratamiento, pero el aire mediastínico se absorbe más deprisa cuando el paciente inspira concentraciones altas de oxígeno. Si las estructuras mediastínicas están comprimidas, la compresión puede aliviarse mediante aspiración con aguja.